Aprendiendo en casa. Buenos días, niños. El día de hoy trabajaremos en el área de matemática. Nuestra actividad es represento datos de mi familia y para esto nuestra meta será representar datos en tablas de frecuencia simple y gráficos de barras y procesarlos para identificar y explicar la moda de los datos en contextos cotidianos. ¿Recuerdan qué es la moda? La moda es el dato que se repite más. Por ejemplo, cuando hablamos de que una canción está de moda, nos referimos a la canción que muchas personas escuchan, ¿verdad? Hoy utilizaremos tablas de frecuencia y gráficos de barras para identificar esos datos que más se repiten. Iniciamos nuestra actividad conociendo la siguiente situación. Sofía es una profesora del tercer grado de primaria que en unos meses contraerá matrimonio. Para estimar la cantidad de personas que asistirán a su boda, está elaborando la relación de los familiares más cercanos a quienes invitará, por lo que ha escrito lo siguiente: 25 entre tías y tíos, 45 entre primas y primos, y 15 entre sobrinas y sobrinos. Al respecto, ella se pregunta, ¿cuántos son mis familiares más directos? ¿Cuántos serán hombres y cuántas serán mujeres? ¿Cuántas personas serán según el vínculo familiar que tengo? Para ayudar a la profesora Sofía a resolver este problema, haremos una tabla como la siguiente. ¿Qué tabla es esta? Es una tabla de frecuencia. Aquí observamos el vínculo familiar que tiene. Son sus tías, tíos, primas, primos, sobrinas y sobrinos. La profesora Sofía nos está dando algunos datos en la tabla. Observemos nuevamente el problema. Dice que son 25 entre tías y tíos. Pero en la tabla, ¿sabes que de esos 25, 10 son tías? ¿Y cómo podemos averiguar la cantidad de tíos que tiene Sofía? Para esto podemos utilizar la siguiente estrategia. Dibujaremos una recta numérica como esta. Y aquí ubicaremos primero la cantidad de tías. Ya es un dato que tenemos en la tabla de frecuencia. 10. Si entre tíos y tías son 25 y ya ubicamos la cantidad de tías, ahora veamos. Cuenten en la recta numérica. ¿Cuánto le falta a 10 para llegar a completar 25? Contaremos dando saltos a partir de 10 hasta llegar a 25. ¿Cuántos saltos son? 15. Ahora decimos, a 10 le sumamos 15 y el resultado es 25. Entonces, ya sabemos que la profesora Sofía tiene 15 tíos. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? Sigamos completando la tabla. Para saber ahora la cantidad de primas que tiene Sofía, ya sabemos que tiene 20 primos. Y en el problema dice que entre primas y primos tiene 45. Volvemos a trazar otra recta numérica y ubicamos la cantidad de primos, 20. Hacemos el conteo con saltos hasta llegar al número 45. ¿Cuántos saltos dimos? 25 saltos. Ahora decimos que a 20 le sumamos los 25 saltos que contamos para tener 45. Entonces, sabemos que Sofía tiene 25 primas. O también podríamos hacerlo de otra forma. Del total, que son 45, le restaremos la cantidad de primos que ya tenemos, 20. ¿Cuánto es
45 menos 20? 25, ¿verdad? Entonces, Sofía tiene 25 primas. Obtenemos el mismo resultado. Muy bien, niños, ya casi tenemos todos los datos en la tabla. Nos falta averiguar la cantidad de sobrinos. Esto lo hallarán ustedes, utilizando las dos estrategias con las que hemos obtenido los primeros datos. Cuando tengan la tabla de frecuencia completada, responderán las siguientes preguntas en sus cuadernos. ¿Cuáles son los vínculos familiares que ha considerado Sofía? Con vínculos se refiere a quienes ha considerado aquí en la tabla. ¿Cuántos son en total los familiares de Sofía? Tienen que sumar todos los datos que hay en la columna de cantidad de familiares. ¿Cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? Para esta pregunta, en la tabla sumarás solo las tías, primas y sobrinas, es decir, solo las mujeres. Igual lo haces para saber la cantidad de solo hombres. ¿Cómo puedes calcular esa diferencia? Te doy un ejemplo. Si contaste que habían 20 mujeres y 15 varones, la diferencia lo hallamos al restar la cantidad de mujeres de la cantidad de hombres. En este ejemplo, la diferencia sería 5, ¿verdad? Ustedes tienen que contar los datos de la tabla. ¿Cómo son los números que representan a las cantidades de familiares o la frecuencia? En esto se refiere si son números pares o impares. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, niños, con los datos de la tabla de frecuencia, ustedes podrán elaborar un gráfico de barras. Les vuelvo a recordar que en un gráfico de barras se trazan dos ejes. En este caso, tenemos el eje de vínculo familiar en el que ustedes colocarán a los familiares que Sofía considera en la tabla y el eje de cantidad de familiares, es decir, la frecuencia, que en este caso lo representarás de 5 en 5 empezando desde 0. Y empezaremos a dibujar las barras. Pueden usar un color diferente para cada dato. Ustedes ya saben cómo completar el gráfico de barras. Si son 10 días, ustedes dibujarán la línea hasta el número 10 y así con todos los datos. Una vez que tengan el gráfico completado, debemos señalar la moda. ¿Qué dijimos que era la moda? El dato que más se repite, que tiene mayor frecuencia. Verás aquí cuál es la barra más larga y explicarás en tu cuaderno cómo puedes reconocer la moda entre todas las barras. Muy bien, niños, ¿qué les pareció? Fue fácil, ¿verdad? Ahora, la tarea que harán ustedes será hacer una lista de sus familiares más cercanos, así como hizo la profesora Sofía. Tú también colocarás los datos en una tabla de frecuencia como esta. Puedes poner cuántos primos tienes, cuántos hermanos, cuántos tíos, entre otros. Y luego, con esos datos que coloques, dibujarás un gráfico de barras, en el que también hallarás la moda, ese dato que más se repite. ¿Qué vínculo familiar es el que representa la moda en tu caso? Listo, niños. Para finalizar nuestra actividad de hoy, como siempre, revisarán sus aprendizajes, marcando con un aspa si lo lograron o si necesito mejorar. Y asimismo, reflexionarán sobre sus aprendizajes respondiendo estas preguntas. Hemos terminado, niños. Cuídense mucho. Hasta mañana.